Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más de Cristianos en el Kindle. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes acerca del estudio de la palabra de Dios, acerca de estudiar tu Biblia, de relacionarte con ella y escudriñar las Escrituras. Y quiero leer en el libro de Salmos, capítulo 119, verso 9 y verso 10, y dice así en el nombre de Jesús: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En esta oportunidad yo quiero que nosotros hagamos hincapié en lo que es estudiar la palabra de Dios de manera genuina y de manera apasionada, ya que estamos viviendo en tiempos donde las personas y gran parte de la iglesia se está distrayendo en las cosas que suceden a diario en las redes sociales o en lo que pasa a diario en el mundo con las malas noticias que son promulgadas, entre otras cosas que tienden a captar nuestra atención de forma que nos puede llevar a desenfocarnos de lo que verdaderamente es importante, ya que en la palabra de Dios nosotros encontramos vida eterna y encontramos salvación y bendiciones para nuestras vidas. Y aquí el salmista se hace una pregunta de ¿con qué limpiará el joven su camino? Y yo creo que es la pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse una vez que decide seguir a Cristo. Todos sabemos que cuando venimos del mundo, arrastramos una vida de pecado, una vida de debilidades, una vida de prejuicios, una vida de influencias, de cosas que son dañinas, pero que cuando nacemos de nuevo a través del arrepentimiento, nuestra vida empieza a ser regenerada o transformada a tal punto que nosotros debemos cuidar esa transformación y esa limpieza espiritual que recibimos cuando nacemos de nuevo. Y aquí hay una medicina o un antídoto para que nosotros como nuevos creyentes o aquellos que quieren iniciar en una relación con Dios a través del Evangelio y a través de acercarse a Jesús. Aquí dice el salmista que el joven puede limpiar su camino con guardar la palabra de Dios. O sea, al principio es una incógnita, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿O con qué limpiará el hombre su camino? Pero ahí mismo el salmista da la respuesta y dice, con guardar tu palabra. Y él dice, con todo mi corazón te he buscado a través de las escrituras. No me dejes desviarme de tus mandamientos. O sea, al él buscar a Dios con todo su corazón en las escrituras, entonces pudo aprender cuáles eran los mandamientos que lo iban a llevar por un camino en donde su caminar iba a ser limpio, en donde su caminar iba a ser abierto y no iba a haber obstáculos o piedras de tropiezo que le llevaran a caer. Y él dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. O sea, que la ruta segura que debe caminar un hombre o una mujer que ha decidido creer en Jesús y servirlo es guardar la palabra de Dios y aferrarse a los mandamientos que encontramos en las escrituras de parte de Dios para nosotros. Luego él dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, este joven, dentro del contexto que estamos hablando, se involucró tanto con los mandamientos de Dios, se involucró tanto con estudiar la palabra, profundizó tanto y se relacionó de forma genuina con ella, a tal punto que dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No hay forma de que nosotros podamos guardar los dichos del Señor si primero no estudiamos la palabra de Dios. Entonces, en un mundo que tiene tanta distracción, a mí me preocupa y por eso me surgió la pregunta y quiero hacértela a ti hoy. ¿Estás estudiando tu Biblia? ¿Estás estudiando la palabra de Dios? ¿Estás siguiendo sus sencillas instrucciones? ¿Estás aplicándola a tu vida para que ellas te lleven por un camino en donde tú no puedas resbalar ni tropezar, porque es la ruta más segura, guardar sus mandamientos? Aquí yo escribí lo siguiente y quiero compartirlo contigo. Nacer de nuevo a través del arrepentimiento es solo el punto de partida en nuestra relación con Dios. O sea,
el punto de partida, el punto de inicio, el punto de arranque en nuestra relación con Dios es nacer de nuevo a través del arrepentimiento. Pero nosotros no podemos quedarnos como recién nacidos espiritualmente hablando. Tenemos que avanzar para poder crecer. Y para eso necesitamos limpiar el camino que tenemos por delante. Y el antídoto, dice el salmista en el Salmo 119, que es la palabra de Dios, guardar los dichos del Señor en nuestro corazón. También nosotros debemos ser creyentes intencionales en la voluntad de Dios. Si en verdad queremos convertirnos en discípulos de Jesús, nosotros necesitamos ser creyentes intencionales. Dios necesita que nosotros seamos creyentes intencionales. ¿Cómo así, pastor, intencionales? Nosotros necesitamos ser intencionales en la oración. Nosotros necesitamos ser intencionales a la hora de ayunar, a la hora de consagrarnos para el Señor, a la hora de estudiar la palabra de Dios. Debemos ser intencionales. No me cabe en la mente, no puedo conformarme con que una persona se haga llamar cristiano, se haga llamar discípulo de Jesús y no tenga una relación genuina con la palabra de Dios y no tenga una relación genuina con lo que dice su Biblia. Entonces nosotros necesitamos ser intencionales, o sea, nosotros necesitamos provocar a aprender los dichos del Señor. Nosotros tenemos que de manera objetiva y de manera enfocada relacionarnos con las Escrituras para aplicarla a nuestra vida, para ponerla en práctica, saber qué dice, qué significa, cómo la puedo aplicar a otro, para que otros también conozcan ese amor y ese perdón y esa salvación que yo conocí. Pero hay personas que se le presentan un sinnúmero de obstáculos para no acercarse a Dios, para no relacionarse con las Escrituras, con la palabra de Dios que están escritas ahí en su Biblia, y ponen un sinnúmero de obstáculos y de cosas que como excusa para decir que no pueden o no tienen tiempo, cuando necesitamos poner el querer y el hacer. Si nosotros queremos, entonces lo vamos a hacer, porque debe ser una prioridad en nuestras vidas, debe ser algo completamente relevante para nosotros estudiar la palabra de Dios, porque de ella depende todo nuestro caminar en el Evangelio y en el camino de la fe. 3 razones por las cuales nosotros debemos estudiar la palabra de Dios. El creyente verdadero es aquel que ama a Dios y está comprometido con su palabra. Si queremos ser discípulos que aman a Dios, que aman a su Maestro, que aman a su Señor, entonces primero tenemos que ser alumnos que están comprometidos con la palabra del Maestro, que estamos comprometidos con la palabra de Dios. Usted no puede decir voz en cuello que usted ama a Dios cuando usted no está comprometido con su palabra. Usted tiene que tener pasión por su palabra para tener pasión entonces por Dios, porque es a través de la palabra que usted conoce al Señor. Es a través de la palabra que usted conoce cuál es la voluntad de Él para su vida. Es a través de la palabra que usted conoce cuáles son las promesas que están disponibles y vigentes para la vida suya. Pero si usted no tiene una relación con la palabra, entonces ¿cómo usted podrá aplicarla a su vida y ayudar a que otros puedan aplicarla? Muchas razones por las que las personas hoy en día no predican el Evangelio es porque desconocen su palabra. Y al desconocerla, tienen miedo para salir y en cierto sentido tienen razón en no salir a predicar la palabra porque la desconocen. Yo puse un ejemplo en un anterior episodio donde yo decía que hacía una pregunta que si sin saber Biblia, si era necesario predicar el Evangelio o si se podía predicar la palabra de Dios sin saber Biblia, y lo dije y lo afirmé que sí, que era posible desde el punto de vista de compartir con los demás lo que Jesucristo ha hecho en ti, como hizo la samaritana. Tenía 2 segundos de arrepentida, no sabía Biblia, no sabía griego, no sabía hebreo, no tenía ninguna clase de conocimiento previo porque acababa de nacer de nuevo, más sin embargo salió a compartir con los demás lo que acababa de vivir en ese momento. Y desde ese punto de vista sí podemos predicar la palabra de Dios sin tener conocimiento de la Biblia, pero ya para predicar una palabra de forma más sensata, más lógica o más teóloga, más coherente, necesitamos conocer la palabra de Dios, y para eso necesitamos relacionarnos con esa palabra de Dios. Pero aquí yo puse 3 razones que tienen que motivarte a ti para que tú estudies la palabra de Dios. Y la primera es
Primera razón por la que uno debe estudiar la palabra de Dios, porque hacerlo te convierte en un bienaventurado. Cuando tú estudias la palabra de Dios, eso te convierte a ti en un bienaventurado. El Salmo capítulo 1, verso 2 y verso 4 dice así: bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. La Biblia, el salmista David lo llama bienaventurado. Ahora, ¿qué significa la palabra bienaventurado? Esta palabra significa doblemente dichoso o doble veces bendecido o bendito. Es decir, que cuando tú estudias la palabra de Dios y meditas en ella de día y de noche, tú eres 2 veces bendecido. O sea, tú tienes una doble porción de la bendición de Dios sobre tu vida. Y yo pudiera decir que esa doble porción de bendición radica en la vida eterna que va a ocurrir en nosotros cuando Cristo venga por la iglesia, y también radica en la vida abundante que recibimos aquí en este plano físico mientras servimos a Jesucristo. La Biblia dice que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. O sea, no solo vino a darnos vida eterna, sino que también vino a darnos vida abundante mientras estemos aquí en la tierra sirviendo al Señor. La segunda razón por la que usted tiene que estudiar la palabra de Dios es porque al hacerlo conoce más a tu Padre eterno, que es Dios, y eres libre de los argumentos que no te dejan relacionarte con Él. Usted sabía que hay muchas personas que quieren relacionarse con el Señor, pero los argumentos erróneos que tienen acerca de Él no le permiten acercarse a Él para tener una relación con Él. Y argumentos como, por ejemplo, hay personas en la actualidad que culpan a Dios de todas las desgracias que pasan en este mundo, de todas las cosas negativas y malas que pasan. Como un ejemplo de ello es el COVID, el coronavirus. Mucha gente culpó a Dios de esa pandemia. Mucha gente lo culpó de esa enfermedad. Hay quienes en la actualidad culpan a Dios de la pobreza. Hay quienes en la actualidad culpan a Dios de los accidentes y de los incidentes que a diario pasan en el plano físico. Mas, sin embargo, Dios no es responsable. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero no es Dios quien te mata. Y quiero repetirlo eso de nuevo para hacer hincapié. La paga del pecado es la muerte, pero no es Dios quien sale y te mata. Lo que pasa es que el pecado es una decisión. Y como es una decisión, cada decisión tiene una consecuencia. Tercera razón por la que nosotros debemos estudiar la palabra de Dios es porque solo el estudio de la palabra y la práctica de la misma te puede convertir en un discípulo de Jesús. Y eso lo vemos en el libro de Juan, capítulo 8, verso 31. Jesucristo dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esto Cristo se lo dijo a los judíos que acababan de creer en Él. En otras palabras, a todos aquellos judíos que acababan de ser cristianos, que acababan de arrepentirse, lo cual lo convertía en alguien cristiano. A ellos Jesucristo le dijo eso: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea que mientras no permanezcan en mi palabra, son solo cristianos, hasta que empiecen a permanecer en ella, a practicarla, a estudiarla, a aplicarla. Entonces eso le va a convertir a ustedes en mis discípulos. Y a relacionarse tanto con esa palabra que van a estudiar, conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Entonces esto me enseña a mí que se puede ser cristiano y estar desconociendo la verdad de la palabra de Dios y estar en esclavitud. Solo la palabra de Dios te puede hacer libre del pecado y de los argumentos que no te dejan tener una relación genuina con Dios, tu Padre eterno. Así que yo te bendigo con esta palabra. Espero que te sirvan de mucho, que te inspiren a estudiar más las Escrituras y a relacionarte con ellas para ponerla en práctica, porque el Evangelio se trata de practicar lo que está escrito en la palabra de Dios. Se trata de vivirlo y de ponerlo en práctica. Así que Dios te bendiga. Joelín Sánchez estuvo contigo en esta oportunidad. Bendiciones.